Reseña Ministerio Pastoral, Pastor Rubén Parra Lagos y hermana Ethel Díaz Valdebenito, 1991-2022. Por insinuación y recomendación del amado pastor presbítero Roberto Cerda Palma de la Iglesia en Temuco y la voluntad de Dios, el hermano Rubén Parra y la hermana Ethel Díaz contraen matrimonio a fines del mes de septiembre del año 1983, en una ceremonia y una comida íntima a la que asisten solo familiares cercanos a los novios y la familia pastoral. Se comienza a proyectar un matrimonio para el que Dios tenía preparado en un corto plazo, un plan que iba más allá de lo que ellos mismos preveían y que comenzaría a revelarse en un breve periodo de tiempo. De esta manera, en el mes de diciembre de ese mismo año, 3 meses luego de haber contraído matrimonio, el hermano Rubén Parra es nombrado jefe de los ciclistas de la iglesia en Temuco, ayudante de guía del local de Vista Hermosa y oficial de la iglesia. A partir de ahí, Dios lo honró en distintos cargos en la iglesia hasta el año 1991, donde estuvieron siempre al lado del siervo del Señor, apoyándolo y trabajando para Dios donde Él los enviara. El año 1989, Dios comienza a revelarse al matrimonio llamándolos al ministerio pastoral. Ese año Dios usó como instrumento a un hermano que llegó a Temuco desde la iglesia de Rancagua, y en su oportunidad, en el local donde el hermano Parra era guía, Dios le habló públicamente con los hermanos del local de testigos, diciendo que lo necesitaba como obrero en su viña para grandes cosas. Lo llevaría a tierras lejanas, lo honraría y él siempre lo acompañaría. El hermano Parra entendió que esto podía ser el llamado al ministerio, pero dudaba del instrumento y la profecía. En ese momento el instrumento le dice: y para que veas que es Dios el que habla, prepárate porque esta noche te necesito. Algunas horas más tarde, como a las 5 de la tarde, el pastor Roberto Cerda llama al hermano Parra para encargarle la reunión de ese día domingo en la noche en el templo central, pues él se había enfermado. Con esta confirmación, se dio por entendido y confirmado el mensaje que Dios le había entregado. El hermano Parra sueña que era seguido por una grúa que trataba de alcanzarlo con su gancho para tomarlo y él huía. La grúa iba lento, por tanto él arrancaba con tranquilidad suficiente. Sin embargo, se encontró con un cerco muy alto que le impidió seguir huyendo, y la grúa lo alcanzó. Lo tomó con el gancho y lo pasó por arriba del cerco, dejándolo al otro lado. El hermano Parra despertó entendiendo que era el llamado de Dios, y que Dios lo tomaría aunque él arrancara. Por otro lado, Dios manifestó en al menos 3 momentos el llamado al ministerio pastoral a la hermana Ethel. En una oportunidad fueron 2 hermanas Dorcas de Temuco a visitarles a casa. En dicha oportunidad, la hermana Ethel estaba sola y la hermana que presidió el devocional en el hogar leyó en Jeremías capítulo 1, versículo 5 al 9, donde dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca». Con lágrimas en los ojos, la hermana que leyó este pasaje bíblico se dirigió a la hermana Ethel y le dijo: Dios la está llamando y la necesita como su sierva. En otra oportunidad, en una clase de Dorcas, la hermana Magnolia Cifuentes de Cerda, esposa del pastor Roberto Cerda, estaba contando unas experiencias que había oído en un estudio bíblico de pastores al que había asistido. Y a propósito de un testimonio, la hermana Magnolia señaló: ¿cuántas esposas de pastores hay aquí en esta clase? En ese momento, la hermana Ethel ve una visión
que el techo del lugar donde se estaba realizando esa clase de Dorcas se abre y baja un rayo y le entra por la boca y le llega hasta el corazón. En ese momento comienza la hermana Ethel a llorar producto de la visión que vio. Al finalizar la clase de Dorcas, la hermana Ethel cuenta lo sucedido a una Dorca antigua de la iglesia en Temuco. Y dicha hermana la apunta con el dedo y le dice: eso fue porque usted será una esposa de pastor. Complementariamente, Dios se le revela a la hermana Ethel en un sueño y le muestra que llegan unos personajes a su casa envueltos en una nube. Ellos entran a la casa y se sientan en el living. Uno de los personajes le cuenta a la hermana Ethel que las 7 preguntas que le habían realizado habían sido todas respondidas correctamente, mientras que la nube que rodeaba a estos personajes se cambia hacia donde estaba ella y comienza a rodearla. La hermana Ethel cuenta a su esposo este sueño al otro día y el hermano Rubén Parra le dice irónicamente: anda a contarle a la hermana Magnolia este sueño ahora pues. La hermana Ethel entendió literalmente esta frase e inocentemente le contó a la esposa del pastor esta revelación. Paralelo a estas revelaciones, el pastor Roberto Cerda comienza a indagar con el hermano Parra sobre la posibilidad de algún llamado al ministerio, al cual por cierto se negó. Durante 2 años existió esta negativa al llamado, hasta que un par de meses antes de la conferencia del año 1991, el pastor Roberto Cerda le dijo a su esposa: estoy seguro que Alfonsito tiene el llamado al ministerio y no me lo quiere confesar. A lo que la hermana Magnolia le señala este sueño que la hermana Ethel le había comentado tiempo atrás y ella había olvidado comentarle el episodio a su esposo. Al día siguiente llegó el pastor Roberto Cerda y su esposa temprano a la casa del matrimonio Parra Díaz y conversó con la hermana Ethel pidiéndole que le cuente el sueño que ella le había contado a la hermana Magnolia tiempo atrás. Al finalizar el relato del sueño, el pastor pidió que se sume a la conversación el hermano Parra, que estaba trabajando en su taller mecánico en el patio de la casa. Y al llegar, el pastor Cerda le dice: mire, desobediente, para la conferencia lo voy a presentar al ministerio. Y se retiró. Entrado el año 1991, la iglesia de Temuco se vería enfrentada a un gran desafío, como era organizar y alojar la Conferencia Internacional de Pastores de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Para este evento, el matrimonio Parra Díaz dona la harina para el pan necesario para todo el evento. El pastor Roberto Cerda cuenta en una reunión de coordinación del evento esta noticia y entrega una hermosa profecía al matrimonio: jamás le faltará el pan a ustedes y a su familia. Y hasta aquí se ha visto cumplida la promesa de Dios. En este mismo evento espiritual del año 1991, y de acuerdo a lo relatado anteriormente, el pastor presbítero Roberto Cerda presenta al matrimonio Parra Díaz como obreros al ministerio pastoral, siendo esta ocasión la primera vez que la iglesia de Temuco entregaba un hijo espiritual para el pastorado. De igual forma, el pastor Roberto Cerda entrega la obra de Nueva Imperial, con los locales de Guayecoyán, Almagro y Quilaco, para un nuevo pastorado. Cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Isaías capítulo 52, versículo 7. En la voluntad de Dios, los nuevos obreros Rubén Parra y Ethel Díaz son enviados como pastores a la naciente iglesia de Nueva Imperial y son presentados a la hermandad a fines de marzo del año 1991. La presentación ante la iglesia de Nueva Imperial fue realizada por los pastores Raúl Pérez de Valdivia, Roberto Cerda de Temuco y Carlos Rojas de la iglesia de Victoria. El recién llegado pastor recibe el que era el local del Alto, de material ligero y sin contar con casa pastoral, comienza arrendando y atendiendo la obra de Dios en la ciudad,
además de los locales ya señalados. Llegado el pastor, inmediatamente se comienzan a conformar los cuerpos constituidos de la iglesia. El primero fue el de Hermanas Dorcas el lunes 1 de abril de 1991. Luego, el 3 de junio de 1991, se conforma el cuerpo de voluntarios. Y el 4 de septiembre de 1991 se conforma el cuerpo de ciclistas. Junto a la hermandad de la iglesia se comienzan a renovar los locales donde había obra. Y Dios iba proveyendo todo lo necesario en esta pequeña y naciente iglesia. De forma paralela, se adhiere la propiedad actual de Nueva Imperial y se comienza la construcción de la casa pastoral el año 1995, debido que desde su llegada a Nueva Imperial, el pastor arrendó diversas casas, donde el valor del arriendo ocupaba aproximadamente el 50% de los ingresos de la iglesia. Sobre la adquisición del sitio para la iglesia, el año 1994 visita Nueva Imperial nuestro recordado superintendente Eduardo Valencia Martínez, quien al notar que no había casa pastoral y el templo del Alto estaba muy deteriorado, pregunta al pastor Alfonso Parra si la iglesia tenía recursos para adquirir una nueva propiedad. En ese entonces, la iglesia contaba con 2,5 millones de pesos y existía la posibilidad de compra del sitio actual, pero faltaba 1 millón de pesos. Nuestro superintendente ofrece prestar 500,000 pesos y donar otros 500,000 pesos para adquirir el sitio. Con mucha alegría, el pastor da a conocer la buena noticia a la iglesia y se decide comprar la propiedad. Luego de algunos meses, llega una carta del superintendente donde menciona que revisando las cuentas de la iglesia y encontrando todo en orden, decide premiar la iglesia y donar el dinero prestado inicialmente. Por lo tanto, gracias a Dios, el sitio ya era propio y sin deudas. Debido a que la iglesia de Nueva Imperial era pequeña y que los ahorros que el pastor había logrado reunir gracias al aporte de la hermandad se habían ocupado para comprar el sitio, no había dinero para comenzar la construcción de la casa pastoral, que se inicia un año después cuando se reúnen algunos recursos que permiten comprar 900 pulgadas de madera en bruto que se dimensionó con un banco de sierra propio con finalidad de abaratar costos. La casa pastoral, de 2 pisos, 7 dormitorios, 2 baños, cocina y living comedor, se construye en 4 meses gracias al empeño y colaboración de la iglesia, y fue habitada con el afán de no seguir pagando arriendo aún sin estar completamente terminada. No tenía ventanas y los dormitorios estaban forrados solo por un lado. Poco a poco se va terminando la casa pastoral, y el pastor adquiere una máquina de soldar con la cual aprende a soldar y comienza a hacer las ventanas de fierro de la casa pastoral. Dios lo capacitó en la necesidad de maestros soldadores, y el actual cerco de fierro frontal del templo y casa pastoral, las ventanas del templo, las cerchas de fierro y la estructura metálica de las primeras bancas del templo de Nueva Imperial fueron hechas por el pastor Parra, a quien Dios capacitó en soldaduras. Como ya se señaló, tanto la compra del sitio, la construcción de la casa pastoral y la construcción del templo se inicia con muchas dificultades económicas. El templo se comienza a construir aproximadamente el año 1996 y no se contaba con ninguna ayuda externa a la iglesia, y la hermandad ofrendaba y trabajaba de diversas formas para reunir recursos para la construcción. El pastor y la iglesia se empeñaban en avanzar en la construcción del templo y Dios iba provisionando lo necesario. De esta manera, el templo se finaliza a principios del año 2003 y con mucha alegría y regocijo de la iglesia se consagra en el mes de febrero de este año. Mientras se avanzaba en lo material, la iglesia no estuvo exenta de situaciones negativas. El aspecto espiritual era difícil. No se apreciaba un claro crecimiento y llegaban pocas almas a la casa del Señor.
Por esta razón, comienza a crecer una importante preocupación en el pastor Parra, quien, pidiendo un avivamiento, se entrega al Señor en un sacrificio de oración y ayuno por 3 días, sin entregar el ayuno en las noches, donde realizaba 7 horas de oración diarias y 7 horas de lectura bíblica. Todo esto en ayuno a Dios, encerrado en la oficina del templo del alto que quedaba en el 2.º piso, sin que nadie lo supiera. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Salmos 35:13. Como resultado de este sacrificio del siervo del Señor, llega en el mes de julio del año 2000 a Nueva Imperial, por motivos laborales, un hermano del norte, quien se presenta al pastor, y Dios da de esta forma una respuesta a una petición del siervo del Señor y de un grupo de hermanos que cantaba los días domingo relacionado a tener un coro en la iglesia. Dios provee por tanto un coro, y paralelo a esto comienza a derramarse el Espíritu del Señor en las reuniones. Dios transformó vidas, salvó almas, sanó enfermos, restauró caídos, y la iglesia vivió un despertar espiritual que dejó muchos frutos para la gloria de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. Transcurren 2 años del primer ayuno que el siervo del Señor realizó, y el año 2002 comienza un nuevo sacrificio a Dios. La meta era estar 7 días en comunión con Dios, y la petición era que Dios diera fuerzas a la iglesia y al pastor para terminar el templo central en construcción. Al igual que la primera vez, el pastor no levantaba el ayuno por las tardes, y Dios lo fortaleció para estar 7 días completos en ayuno santo y oración. Los 15 años de ministerio en Nueva Imperial fueron de bastante sacrificio, sobre todo al principio. La iglesia era pequeña, los recursos no abundaban y el trabajo por hacer era desafiante y abundante. La salud, por tanto, era relevante para cumplir con los propósitos de Dios en ese lugar, y hubo momentos donde la salud decayó, pero ahí estaba Dios para extender su mano de misericordia para con sus siervos. En este sentido, en un momento a la hermana Ethel se le detectaron cálculos a la vesícula y un quiste en un riñón. En 2 oportunidades acudió a ver médicos para que tratase estas dolencias y no fue atendida. Cuando se acercaba la fecha para un tercer intento de médico, Dios se manifestó en una reunión en Nueva Imperial y la operó de ambas dolencias. El instrumento del Señor, al finalizar el trabajo, le dijo: «Te voy a sanar paulatinamente». A los días, el pastor Rubén Parra le sugirió ir a ver un médico particular a Temuco para ver el estado de las dolencias y confirmar la sanidad de Dios, para evitar con esto la operación que le habían dicho que le harían para extirpar los cuerpos extraños que tenía. Se hizo exámenes a petición del médico y comprobó que la vesícula estaba totalmente sana. Analizando el riñón que tenía el quiste, se comprobó una reducción sorprendente de tamaño, que según el médico se desvanecería en el corto plazo. Para la gloria de Dios, Él la sanó para que continúe trabajando en su viña. Este cambio supuso una gran dificultad y pena, pues fue a mitad de año y los 6 hijos estaban estudiando en enseñanza básica, media o educación superior. Esto significó que por no encontrar matrículas en San Clemente, 2 hijos se tuvieron que quedar a terminar el año escolar en Nueva Imperial, además del hijo mayor que estaba estudiando en la universidad en Temuco. La pena se produjo, por tanto, pues solo se trasladaron con 3 hijos a una iglesia desconocida, lejana y, según los reportes de los pastores presbíteros de zona, con problemas que habían originado el traslado del pastor anterior. Pena también, pues atrás quedaba una iglesia con la que compartieron afectuosamente 15 años, con la que trabajaron arduamente para adquirir sitio, construir casa pastoral y templo central, además de 3 locales para la gloria de Dios. En este proceso de traslado, la hermana Ethel lloraba en una oración en la reunión que el pastor Parra avisó a la iglesia del traslado.
Y Dios le habla el versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 4 que dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Con este versículo, con resignación al Señor, se aprontan a obedecer este traslado. La Iglesia de Nueva Imperial los despide con afecto cristiano y con múltiples demostraciones de tristeza y congoja, siendo el último mensaje del siervo del Señor: miren a Cristo y apoyen al nuevo pastor como me apoyaron a mí. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. No fueron fáciles los primeros meses en San Clemente, pues el clima supuso un importante cambio que afectó negativamente al matrimonio pastoral. Sumado a esto, las situaciones que vivía la iglesia no hacían fácil la inserción en la nueva grey de Dios. Un nuevo desafío que el siervo del Señor enfrenta con oración, ayuno y el leal apoyo de su esposa en este objetivo, para que Dios vaya arreglando todo y sanando las heridas en la hermandad. Dios va ordenando las cosas, confirmando al Señor en la nueva iglesia y derramando bendiciones en las reuniones. Sin embargo, la preocupación por el estado espiritual de la iglesia y diversas situaciones complejas que se presentaban, el siervo del Señor siente el impulso de presentar un nuevo sacrificio de ayuno y oraciones a Dios. De esta manera, le conversó al jefe de zona, Pastor Audelio Valdebenito, la intención que tenía, y el plazo inicial de una semana fue el tiempo previsto con el que comienza el sacrificio. Esta semana no entregó el ayuno en las tardes y al finalizar el plazo inicial, se contactó vía telefónica con el jefe de zona para comentarle que se sentía bien físicamente y sentía las fuerzas de Dios para continuar una semana más en comunión con Dios, orando, ayunando y leyendo las Escrituras. A partir de esta segunda semana, el jefe de zona le recomienda que levante el ayuno en las tardes con algún jugo, leche o similar. Por tanto, así lo hacía el pastor. Dios fortaleció a su siervo estas semanas y aún tenía mucho por qué orar, porque antes de comenzar el sacrificio, el pastor Parra le comentó este propósito a la iglesia de San Clemente y ofreció a todo aquel que tuviera una petición y quisiera apoyo en oración que le anotara en una hoja y la guarde en un sobre cerrado. De esta manera, muchos sobres se llevó al sacrificio y en cada oración tomaba dichos sobres con las peticiones de los hermanos y pedía a Dios que en su voluntad le respondiera y ayudara. Pasadas 2 semanas, siente el impulso de extender el sacrificio una semana más y con la ayuda de Dios el ayuno, oraciones y la lectura bíblica se extiende finalmente por 21 días. El siervo de Dios queda debilitado físicamente, pero muy fortalecido en el espíritu. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. La preocupación por el aspecto espiritual iba de la mano del avance de la obra en lo material. De esta manera, en San Clemente se construye la galería en fierro, se levanta la techumbre del templo central, se amplía y repinta el cuadro, se cambia el piso de madera por hormigón con terminación de cerámicas, se renueva el púlpito y se cambian las sillas del altar por sitiales. Se remueven las bancas y se actualizan las mesas del comedor de la iglesia, además de mejoras en la casa pastoral. También, gracias al aporte y ayuda de la hermandad, se renuevan los locales de Maitenes, Bella Unión y Las Pataguas. Dios mostró su poder y confirmación a los siervos del Señor en este lugar. De esta manera, y estando en San Clemente, un día un camión tuvo una pana importante fuera de la casa pastoral. El chofer del camión comenzó a reparar el problema y estuvo casi todo el día bajo el sol abrasador. A mediodía invitaron a almorzar a la persona, quien agradeció y aceptó gustoso la invitación. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. San Mateo capítulo 25, versículo 35, 37 y 40. No pasaron ni 5 minutos que se retiró el chofer del camión y toca la puerta de la casa pastoral una persona a quien no conocían. Saluda afectuosamente a la hermana Ethel y la persona le explica que es miembro de otra denominación y le cuenta que hace 5 días Dios lo comenzó a amonestar diciéndole: llévale leña a mi siervo Rubén Parra. Por tanto, iba a cumplirle al Señor el mandato y quería entregar la leña que Dios le había ordenado. La provisión de Dios se hacía manifiesta, pues comenzaba en breve el invierno y aún no se adquiría la leña para la temporada de fríos en San Clemente. Uno de los grandes legados que el pastor Rubén Parra dejó en estos 31 años de ministerio en las 2 iglesias donde Dios le permitió estar fue la oración y el ayuno. Lo practicaba con su esposa y llevaba a las iglesias a esta necesaria práctica cristiana. En San Clemente y durante varios años se realizaron consagraciones de oración y ayuno con toda la iglesia. Al principio la participación no era muy masiva, pero con el paso del tiempo se van sumando más hermanos y el interés crece, pues se veía la gloria de Dios en estas actividades espirituales. Gracias a estos sacrificios, Dios trajo muchas almas nuevas a la iglesia. Algunos llegaban con enfermedades, otros con problemas y Dios los dejaba plantados. Sanaba y los problemas se solucionaban para la gloria de Dios. Los años no han pasado en vano. La edad ha avanzado, las enfermedades han llegado, el vigor disminuyó y el cansancio se ha instalado en el pastor y su esposa. Lejano está el año 1991 cuando se comenzó el trabajo ministerial. Y 31 años después, el matrimonio pastoral ha decidido dar un paso al costado y quedar como pastores honorarios. Grandes y afectuosos recuerdos quedan en la memoria. Pastores, hermanos y amigos con los que se forjaron importantes lazos en las 2 iglesias donde pastorearon. Razones para agradecer a Dios por esto, por su guía y dirección en estos 31 años, hay de sobra. Un grato recuerdo y digno de relevar aconteció en el año 2016. El matrimonio Parra Díaz cumplía 25 años en el ministerio pastoral y la iglesia de San Clemente les organizó y celebró este importante hito. Un momento grato de camaradería cristiana se vivió en un lugar cercano a San Clemente, donde la iglesia reconoció y valoró el trabajo pastoral. Este recuerdo motiva gratitud hacia la hermandad de San Clemente por el amor y el respeto sincero demostrado en esta linda conmemoración. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Amados pastor Rubén Parra y hermana Ethel Díaz, les agradecemos su cuidado, sus oraciones, su amor cristiano, sus consejos y experiencia en estos largos años. Deseamos que Dios les bendiga con años llenos de vida y salud, y el descanso necesario y merecido les signifique revitalización y ánimo para seguir corriendo la carrera que aún tenemos por delante. Dios les bendiga. Amén. Bueno, es como una entradita pequeña porque la exhortación no va a ser muy larga. Hoy es 1 de mayo del año 2021. Hacen 44 años atrás que el Señor un día como hoy, 1 de mayo del año 1977, me perdonó, me salvó, me hizo una nueva criatura, me dio el nuevo nacimiento que habla la Biblia, la palabra de Dios, sin
amados en Cristo, tener la doctrina que hoy por gracia tengo de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Y lo medio increíble, pero es así, de que el Señor me dio lo que he mencionado ya, ese nuevo nacimiento, el perdón, la mentalidad de Él, que es lo que Dios da a todos salvados y perdonados. Me lo dio en una iglesia no pentecostal. Una iglesia que hablaba de Cristo el Señor, de la Biblia, y también hablaban del Espíritu Santo. Con la diferencia, amados, de que ellos no aceptaban las manifestaciones del Espíritu Santo. Enseñaban de que eso solo fue para el día de Pentecostés, no para estos tiempos. Y como hay un dicho que como uno se cría, se queda. Y el Señor no quiso que yo perdiera estos 44 años que les menciono que llevo en el Señor. Y Él, después de 3 días de oración y de ayuno, orando 7 horas diario con reloj en mano y 7 horas leyendo la Biblia, ignorando yo todas estas cosas porque nunca había estado en un culto, en una reunión de alguna iglesia pentecostal. Siempre yo digo acá en San Clemente que hay una diferencia muy grande entre la iglesia evangélica pentecostal y otras denominaciones que no aceptan las manifestaciones del Espíritu Santo. Y bueno, ocurrió algo tan maravilloso, porque hoy día es 1 de mayo, que estoy de cumpleaños, celebrando 44 años y en el Señor, y cuando mi amado pastor Luis Villar me llamaba para notificarme que el Señor me había elegido para presidir esta reunión de la zona 19, bueno, yo me resistí, pero a lo mejor tendría que en el Espíritu haber alabado a mi Dios, porque me acordé de este día del nuevo nacimiento. Y dije después, como es el Espíritu de Dios, como puso en el corazón de nuestro amado jefe de zona, de que me correspondiera presidir esta reunión. Entonces, hermano, como es el Espíritu Santo, de pasadita, amados en Cristo, debemos de sentir gran gozo, gran alegría de que el Señor nos haya traído del mundo y nos haya hecho miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Yo siempre he dicho, en el extranjero, en cualquier lugar donde he salido, cosa que para algunos a veces no cabe bien, de que se ponga muy en alto la Iglesia Evangélica Pentecostal. Pero como yo salí de otra iglesia que ya he mencionado, que usted entiende con la mente de pentecostal de Cristo, entiende perfectamente, salí de una iglesia que se puede titular, amado, como habla la Biblia, porque la Biblia habla y nos aconseja a nosotros de que no mucha letra para no matar el espíritu. No está malo leer la Biblia, saber de la Biblia es hermoso, pero primeramente hay que buscar el Espíritu Santo del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bueno, doy muchas gracias, porque como les he dicho, cumplí 44 años en el Señor. Él me cuidó. Tuve poquito tiempo más, tuve 1 año caminando en esa iglesia donde el Señor hizo esta obra milagrosa, porque cómo Dios manifestarse en una iglesia que no acepta estas cosas. Pero yo siempre he dicho, nuestro Dios es Dios, y Él hace como quiere y donde quiere, porque Él es Dios. Y con esta mente de pentecostal, yo caí parado cuando el Señor ahora me ordenó y me mostró la Iglesia Evangélica Pentecostal en Temuco. Bendito el nombre del Señor. No se me hizo difícil, gracias a Dios. Me guardó mi Dios, sirviéndole a Él,
sin vacaciones, sino que siempre estando en los medios de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que mucho a mí me ha agradado hasta el día de hoy, fueron los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos, porque en los estudios bíblicos nosotros nos formamos en la vida espiritual, nos fundamentamos, se nos entrega con claridad la doctrina de Cristo en nuestros corazones. Bueno, sirva esto. Hay mucha hermandad que no le agrada, no le gustan los estudios bíblicos, tampoco le gustan las escuelas dominicales. Digo siempre que bendición más grande se pierde, y por eso es que a veces nos salen de ahí, de ese caminar que deja mucho que desear. Mi santo Dios nos dé la gracia y nos ayude. Así que muchas gracias al Señor. Y mire, y el regalo de cumpleaños que me dio el Señor, de que hoy día tuvimos casi 4 horas con nuestro amado superintendente, donde nos dio preciosos, hermosos consejos. Bendito es el nombre del Señor. Como es nuestro Dios, el amor, la misericordia del Señor. Bendito es su nombre. Bien, hermano. Así que como hay gozo en mi corazón y hay alegría en mi corazón, les quiero pedir que toda la zona 19 me acompañe, porque estoy celebrando estos 44 años en el Espíritu junto a ustedes. Démosle 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy buenas tardes, mi amado pastor Parra. Para mí es una tremenda bendición el poder compartir con ustedes este video, en el cual puedo destacar en forma muy fraterna la amistad y cariño que nos ha unido durante todas estas jornadas que hemos estado participando en el Santo Ministerio Pastoral. Con mucho cariño recuerdo ese primer día cuando, como nuevo obrero, se me designó la iglesia en Teno, y usted estuvo ahí presente ese día en que junto a mi familia fuimos presentados a aquella pequeña Grey. Su mano, su abrazo fraterno me dio la tranquilidad y que iba a estar rodeado de muy buenos amigos. Y así fue. Por un periodo de 7 años estuvimos trabajando juntos. Sentí su apoyo, su cariño, su respaldo, y han pasado los años, pero no me puedo olvidar de la amistad y el cariño que nos unió. Usted ya está terminando una excelente jornada, una vida de entrega y dedicación al Señor, y no quería restarme a unirme también a una despedida como usted se lo merece. Quiero leer un pasaje bíblico que creo que es lo que a usted también lo identifica, mi querido pastor Parrita. En Jueces, en el capítulo 6, versículo 12, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Que estas cualidades que lo han caracterizado sigan siempre en usted. Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. A la distancia, un saludo cariñoso de mi familia que lo recuerda con mucho amor, cálidas jornadas, su entusiasmo junto a su esposa, mi hermana Ethel, que en forma muy solícita siempre nos atendió. Termina la jornada, pero nuestra amistad sigue. Deseo siempre poderlo recordar con esta impresión que tengo de usted. Un gran amigo, un gran siervo de Dios y un gran compañero en esta labor ministerial. Mi amado pastor, que Dios le bendiga. Un abrazo fraterno. Su consiervo, el pastor Johnny Bustos. Mi pastor, Rubén
Rubencito para la hermana Ethel Parra Lagos. Consiervo, hermano, amigo, compañero de muchos y muchos kilómetros recorridos juntos y compartiendo muchas y muchas reuniones. Pero como todo tiene su tiempo para lo que se quiere bajo el sol, en el mejor tiempo se acoge a retiro. El retiro no es sinónimo de pereza o negligencia, porque con el mismo empeño, con el mismo entusiasmo, tenemos que seguir cuidando de nuestra salvación con temor y temblor. Toda persona trabaja con el deseo, el propósito de jubilar y disfrutar de un merecido descanso. Acuérdese, usted pastoreó 2 iglesias a las que le enseñó el camino hacia la vida eterna y a cómo conducirse como es digno del Señor. Mi santo Dios le bendiga ricamente. Ahora, la Biblia dice: goza de tu trabajo en la tierra con lo que te afana debajo del sol. Así que a disfrutar su merecido descanso. Mi santo Dios le añada muchas ricas y codiciadas bendiciones. Le conocí un hombre transparente, limpio, sincero, honrado, chispeante, con una agudeza que da la experiencia. Gracias a Dios por haberlo tenido como compañero de ruta y como consiervo en el Señor. Espero en Dios siga creciendo en gracia y, como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndonos adelante al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, y puestos los ojos en Jesús, ¡ánimo! Siga creciendo, siga avanzando hasta el día que el Señor nos entregue el paquete terminado. Disfruten junto a su esposa, disfrute junto a sus hijos y espero la dirección para ir algún día a tomar mate con queso fresco y con tortilla. Amigo mío, ánimo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mi santo Dios le bendiga. Usted llegó a cumplir el propósito de Dios. El resto es el descanso, merecido descanso. Así que siga creciendo, siga avanzando y sigamos siendo consiervo, hermano y amigo. Porque yo no cambio y usted tampoco cambia. Por eso nos avenimos, porque somos de los mismos negros. Mi santo Dios añada muchas y ricas y codiciadas bendiciones. Bye. Me complace en este momento saludar y a la vez despedir en forma figurada a nuestro amado, querido y apreciado pastor junto a su esposa, Pastor Rubén Parra Lagos, y a mi hermana Ethel Díaz. ¿Por qué digo saludarle, despedirle y desearle que Dios les bendiga? Porque la gratitud se suma al éxito de su ministerio. De saludarle porque siento afecto hacia ellos. Y la satisfacción que me queda, que ellos han salido en honra. Por lo tanto, son dignos los ejemplos y las marcas que han dejado para coronar también nosotros nuestro esfuerzo. Dios les bendiga, Dios les guarde y le dé fortaleza en los días que le restan. En esta hora también me adhiero a las palabras de mi amado esposo para expresar mis sentimientos al matrimonio Parra Díaz en este momento en el cual ellos han culminado una labor ministerial de sacrificio, de alegría, pero lo más grande y lo más satisfactorio es que han salido con honra,
bendigo al Señor y doy gracias porque los ejemplos que ellos han dejado han sido muy altos. Espero yo en el Señor también poder ser parte de esos ejemplos y poder también trabajar abnegadamente la obra del Señor. Van a quedar lindos recuerdos. En lo particular puedo decir yo, para mí fueron un matrimonio muy especial, ya que mi amado pastor, Alfonsito, como así le llamábamos, y le llamamos todavía, fue mi testigo de matrimonio. Gracias, cierto, a él pude también conocer a mi amado esposo, que es lo más hermoso que tengo en la vida. Después, cierto, primero mi Señor, mi esposito y mi familia, que el Señor me ha añadido. Agradezco al Señor y el Señor siga bendiciendo a mi amado pastor junto a mi hermana Etel, ya que ha culminado, cierto, su ministerio, pero todavía le quedan años de vida y tiene que seguir esforzándose para un día llegar a la presencia del Señor. Agradezco al Señor, bendiga al Señor a su familia, a sus hijos, a sus nietos, le guarde en el temor del Señor. Para mi Dios, honra, gloria y alabanza. En primer lugar, doy gracias a Dios y bendigo su nombre por la vida, la salud y este alto privilegio que Él me concede de poder estar un día más delante de su presencia. También en esta hora quiero aprovechar esta hermosa oportunidad para saludar con mucho cariño de lo más profundo de mi corazón a mi amado pastor Alfonso Parra, también a mi amada hermana Etel Díaz, su esposa y toda su familia, y rogando a nuestro Dios que Él abra las ventanas de los cielos y derrama sobre mi amado pastor, su esposa y su familia esa bendición espiritual y esa bendición material hasta que sobreabunde. Bueno, mi amado pastor Parrita, que así lo llamo yo con mucho cariño, en este día junto a mi esposa deseamos saludarle en esta despedida, ¿cierto?, del pastorado activo, y ruego al Señor que todo su trabajo, esa ardua labor que usted desempeñó en nuestra amada Iglesia Evangélica Pentecostal por un espacio de 31 años, mi Dios le recompense en vida, en salud. 15 años mi Señor lo tuvo trabajando en la amada Iglesia en Nueva Imperial, donde también mi Dios me permitió estar junto a mis amados hermanos en aquel lugar por un espacio de 5 años y 10 meses, donde allá también quedó reflejado su hermoso trabajo espiritual, como así aquel trabajo material, aquel hermoso templo también que Dios le permitió construir con la ayuda de nuestro Dios, también la primera casa pastoral, bueno, y también aquella hermosa grey que Dios allá le permitió también formar, también en la Madre Iglesia, en San Clemente, por un espacio de 16 años, nuestro Dios le permitió estar, y Dios le bendiga, mi amado pastor, Dios le siga ayudando, le siga guardando junto a su hermosa familia, y no olvidar nunca que todo el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Entonces, mi amado pastor Parrita, desde acá, desde Laja, un cariñoso saludo para usted, con mucho amor fraterno de lo profundo de mi corazón para usted, su amada esposa y toda su familia, y que mi santo Dios, Él le bendiga, Él le guarde y le siga prosperando. Para mi Dios, la honra, la gloria y la suprema alabanza. En esta hora yo también tengo motivo para alabar el nombre de mi Señor, porque es un gran amor y su misericordia. Él me ha guardado, me ha protegido. En todo momento he visto su manito tierna de amor, de misericordia y en favor de los míos. También como poder saludarle a usted, mi pastor, nuestra hermana Etel, deseándole de todo corazón que la bendición de mi Dios continúe con ustedes por aquella gran labor que usted realizó como siervo, y hoy que se ha ido ya también al descanso de esta gran labor, pero sabiendo que nuestro Dios seguirá con usted. Quisiera saludarle muy fraternalmente, ya que en muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de estar junto a usted y pude sentir aquel cariño, aquel aprecio hacia nosotros como familia y ese amor fraterno de nuestro Dios con nosotros. Entonces, en esta hora yo deseo saludarle y la bendición de mi Dios permanezca siempre junto a usted. Que mi Señor le bendiga a mi pastor junto a toda su familia. Amén. Quiero en esta noche hacerle llegar
mi saludo a mi amado pastor Rubén Alfonso Parra, a su esposa, nuestra hermana Ethel, a su familia e iglesia en San Clemente. Quiero alabar al Señor porque allá por el año 1988 mi Señor me salva, perdona mis pecados y empiezo yo a frecuentar, a buscar al Señor. En esos años 90 por ahí, mi pastor, Dios le da la honra de asumir este santo ministerio. Por esos años le conocimos nosotros, ya que yo soy de allá del sur de Chile, de Lautaro, que queda más o menos unos 100 kilómetros de Imperial, donde mi pastor comienza su ministerio. Ahí le conocimos a él, compartimos con Lautaro. En ese tiempo yo era un joven, ciclista después, y siempre había algún encuentro con la amada iglesia en Imperial, y era una alegría, una fiesta espiritual con mi amado pastor Parrita. Grato recuerdo tenemos de él. Nosotros en Lautaro, en el año 2002, por ahí se inauguró el templo, el nuevo templo en Lautaro, donde mi pastor también participa de la inauguración. Le escuchamos alguna expresión de gratitud que para nosotros nos asombraba escuchar estos gratos testimonios, y le fuimos conociendo. Hay gratos recuerdos. Me acuerdo en los años que Dios me dio como ciclista llegar a una primera confraternidad en la amada iglesia en Cholchol como ciclista. Fuimos invitados por mi amado pastor Demetrio Nostroza, donde nos hicimos presentes varias iglesias invitadas, y Dios nos da la honra ahí de poder oír a mi pastor Parrita en aquella noche. Yo nunca me olvido de este grato momento que vivimos en la vida espiritual. Dios lo usa grandemente, podemos decir, con el poder del Señor, ya que en esa noche que le correspondía a la amada iglesia imperial, mi pastor viene para participar de la reunión, y Dios en aquella hora le da la bendición de poder reprender a un espíritu ajeno a lo nuestro, a lo de Dios, pero hay una autoridad que toma mi pastor, Dios le da a él, y reprende estos demonios, y vimos la gloria del Señor. Creo que quedamos todos con este recuerdo hasta hoy. Yo acá muchas veces a mi iglesia, donde estoy en Sao Paulo, hago memoria de estos días, de este tiempo vivido, experiencia, y estoy muy agradecido del Señor de haberle conocido a mi pastor Parrita. Alabo a Dios, porque Dios me honra con los años para llegar al ministerio, y Él me abraza con mucho cariño, ya que yo era un lautarino de las mismas tierras, y de inmediato me extiende una invitación a la amada iglesia en San Clemente, donde Dios me dio la honra en 2 oportunidades de estar con Él. Gracias al Señor por esta honra de haber estado compartiendo el cariño de la iglesia en San Clemente, el amor de mi amado pastor, y en esta hora, con mucha gratitud, desde acá de Sao Paulo, le hacemos llegar a él, a la familia, este grato cariño como saludo, ya que nos sorprende el momento que mi pastor pasa a quedar como un pastor honorario.
Pero como dice la palabra, el apóstol Pablo, él hizo lo que Dios le dio por hacer. Queda en grato recuerdo. Y me imagino la amada iglesia en San Clemente, mi pastor Parrita, más o menos 15 años, con la amada iglesia donde él conoce a niños. Hoy día me imagino ya son personas adultas, algunos quizás ya formaron sus familias con él, y es una honra. Y la palabra del Señor nos habla en Tesalonicenses, que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Así que Dios bendiga a la amada iglesia en San Clemente, y desde acá, de Sao Paulo, con mucho cariño, amado Pastor Parrita, le hacemos llegar nuestro saludo. Para mi Señor y para la familia, Dios les sea cada día bendiciendo, guardándole en todo. Me despido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, a través de este medio, yo también, con mucha gratitud, quiero saludar a mi amado pastor Rubén, mi hermana Ethel, su familia y toda la amada iglesia en San Clemente. Agradecer al Señor por esta bendición que Dios me dio de poder ser su hija, de poder ser una salvada, porque a través de esta bendición yo he podido conocer a mi pastor y tengo muy grato recuerdo de mi hermana Ethel, de mi pastor, que con mucho cariño, siempre en las conferencias cuando nos encontrábamos, con ese amor pentecostal, sin conocernos, ellos demostraban para nosotros un gran cariño como si fuéramos sus hijos. Agradezco al Señor por esta bendición de poder conocer un gran varón de Dios, ejemplo, cierto, que nos deja a nosotros como seguidores de la obra del Señor, a seguir, porque un varón de fe, un varón valiente, dejando todo por la causa del Señor. Que el Señor bendiga a mi pastor, a mi hermana Ethel, que el Señor también guarde a su familia, y porque, como decía anteriormente, un gran varón de Dios en nuestra misión, que nos ha dejado un gran legado a imitar a nosotros que vamos comenzando con esta labor. He sabido que mi pastor, cierto, no son pocos los años que él ha podido trabajar para la obra del Señor, ¿no? 31 años de mucho amor por la obra del Señor, mucho sufrimiento por la causa del Señor, mucho desvelo, dedicación, amor, un gran varón de fe, ¿no? ¿Cómo no saludarlo en esta tarde? ¿Cómo no enviar este cariñoso saludo a un varón que tanto a la iglesia como a nosotros, a su familia, ha dejado un gran ejemplo a seguir? Mi Señor le bendiga, mi amado pastor, hermana Ethel. Yo me siento muy contenta, muy agradecida por todo su cariño. He podido también compartir en la última conferencia allí en la amada iglesia en San Clemente, y hemos visto que con mucho cariño la amada iglesia estaba con usted. Dios bendiga a aquellos varones, cierto, que se pusieron a su lado, que pudieron levantarle los brazos en esos momentos difíciles que el siervo de Dios pasa, pero Dios bendiga a esos varones que pudieron, cierto, como Josué, como Caleb, levantarle los brazos al siervo de Dios. Yo agradezco al Señor, como decía anteriormente, por esta bendición que me permite conocerle, mi amado pastor, mi amada hermana Ethel.
lo que el hombre no es capaz de ver, ¿cierto? Dios lo ve. Eso siempre le he podido decir a mis hijos, porque detrás de un matrimonio que Dios elige hay un gran trabajo, pero muchas veces, ¿cierto?, la hermandad, la familia no se da cuenta, pero sí Dios, que ve todas las cosas, lo ve. Y Él le ha de recompensar, Él le ha de pagar, porque el hombre no sabe pagar, pero sí nuestro Dios, que Él no es deudor de nadie. Reciba a la distancia, mi amado pastor, mi hermana Ethel, un gran saludo pentecostal, un gran abrazo a la distancia de nuestra familia, para toda su familia, para toda la Madre Iglesia en San Clemente, que con mucho cariño lo atendió también. A la distancia, como le digo, un abrazo pentecostal, mi Señor le bendiga, le guarde hasta el final de su carrera, porque como dice la palabra del Señor, camino nos resta para llegar. Mi Señor le bendiga, mi amado pastor.